Se han hablado de lo que son los delitos de odio, de cómo surgen, de las consecuencias que tienen. Y se ha introducido también el hecho de que a veces las instituciones pues, dan cobijo a cumbres ultras, componentes que piden hasta castrar a homosexuales, como es el caso del EKP el lunes en el Senado. A veces los jueces absuelven, a veces los abogados hablan de el folclore de la homosexualidad, como pasó en el juicio por el crimen de Samuel Luiz, y a veces la policía no nos cree. Entonces la pregunta aquí es ¿qué hacemos? Porque siguen pasando cosas, ¿no? Al colectivo LGTBI le siguen discriminando, las empresas también, las instituciones también, y mientras tanto a veces los poderes públicos van lentos o quizás no es prioritario en sus agendas. Entonces, ¿qué hacemos mientras? Vamos a hablar con María José Gascón de Oxfam Intermón, del programa Desigualdad Cero. Ella es técnico en políticas migratorias y generación de narrativas transformadoras sobre personas migrantes. A su lado está Uge Sangil, ella es activista, es expresidenta de la Federación Estatal LGTBI. Durante casi 7 años duros, largos, donde bueno, pues tuvo que batallar con resistencias importantes y aún así sacó adelante, fue capaz de impulsar, de ser un impulso decisivo de la ley LGTBI trans y también del Pacto de Estado contra los discursos de odio. Cayetana Salao pertenece al taller Comunicación Mujeres. Ella es geógrafa, es artista, defensora de derechos humanos y militante transfeminista. Y a mi lado está Ángel Calle, es trabajador social, experto en migración y extranjería, ha sido director general de la Agencia Extremeña de Cooperación y ahora es concejal, voy a decir el nombre completo, concejal delegado de Comercio, Empresas, Políticas LGTBI, Migraciones, Cooperación y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Mérida. Bueno, pues la primera pregunta es obvia, pero no por básica, deja de ser importante. ¿Cuál es la mejor estrategia para responder a los discursos de odio? Es complicado, ya en el final de la anterior mesa se ha estado hablando, pero a mí hay una frase que creo que es importante que la sumamos, y es que solas no podemos. Y creo que lo primero es sentarnos. Lo primero es sentarnos, las entidades sociales, es la experiencia que también hemos vivido en la Federación, con la iniciativa del Pacto Social y ahora que se convertirá en un Pacto de Estado. Y lo primero es sentarnos, las organizaciones sociales, que además está compuesta por la ciudadanía, y sentarnos a hablar, dialogar y crear esas estrategias. En nuestro caso y en España, por ejemplo, pues una de las estrategias es el pacto social, el pacto que espero que en febrero se apruebe, el pacto de Estado. Están ahora en las comparecencias. Y para ello lo que hicimos fue sentarnos a hablar con otras organizaciones sociales para plantearles el problema de los discursos de odio. Porque no es un discurso de odio que sea solo para las personas trans o para las personas LGBT, sino también a las personas migrantes que además pueden ser LGBT o no, a los menores, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas racializadas, a las personas gitanas. Y lo que hicimos fue sentarnos con varias entidades, hablarlo, plantearles la idea. Y la verdad que no fue difícil. No fue difícil que aceptaran trabajar juntas y crear una alianza para trabajar en ello. Enseguida todas vieron, todas estas entidades, incluidos los sindicatos mayoritarios, UGT Comisiones, luego está CESIDA, Secretariado Gitano, Garcí, Red Acoge, me puedo olvidar de alguien, CERMI, Fundación La ONCE, la FGTBI+, Fundación Triángulo, Crisalis y Fundación Pedro Cerolo, SEAR,
también está en el pacto, y no sé si me olvido de alguno más, y Oxfam, que le dejé para el último porque se unieron después de iniciarlo. Nos sentamos, hemos hecho un boceto, un escrito, un borrador del pacto social, que era el primer paso. Y costó algún mes y medio, 2 meses en ponernos de acuerdo si la IVA ahí, si la coma, si el punto, pero logramos hacer el pacto social, lo firmamos y seguimos trabajando con los partidos políticos. Conseguimos el apoyo de este Ministerio de Igualdad, montamos unas jornadas en el Congreso y ahora mismo están en una subcomisión de Igualdad, pues van 2 comparecencias o 2 sesiones de comparecencia. El día 10 creo que hay otra más. Empieza otra en la que participará la FGTB y más, y el abogado de Puigdemont. Luego les contaremos algo más sobre este tema, porque tiene que ver con hacia quién está dedicado el pacto de Estado, ¿no? Hacia grupos o personas vulnerabilizadas. Luego hablamos de qué giro quieren hacer algunos en este tema. Pero bueno, creo que lo primero es sentarse, juntarnos, tener un discurso común. Es verdad lo que han dicho, detrás del discurso de odio hay mucho dinero, muchos intereses de poder y políticos. Y el primer paso creo que solas no podemos, tiene que ser a través de las alianzas y la unidad, y creo que ese es el primer paso, ponernos de acuerdo. No podemos hablar de los medios, de las redes, de las individualidades también, pero creo que para aportar y no alargarme más, uno de los primeros pasos que estamos dando en España es este pacto. A ver, Oxfam, venga. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por contar en la Fundación Triángulo con Oxfam Intermón, y gracias también al Ministerio y a todas vosotras. Bueno, yo creo que yo por lo menos me he quedado, ¿no?, en la mesa anterior, ¿no? Ha sido tan rica y nos hemos quedado ahí en el debate, ¿no?, como con ganas de continuar, y de hecho hay muchas cosas que yo creo que podemos abordar también aquí, ¿no? Primero, solamente por dar esa continuidad, ¿no?, se hablaba, ¿no?, la impotencia que sentimos, ¿no?, muchos y muchas de nosotros, ¿no?, de qué se puede hacer, ¿no?, frente a esa desinformación, frente a esos discursos del odio. Lo dejamos en manos privadas, ¿no? Yo ahí sí que quería apuntar que es verdad que es complicado, ¿no? Al final es una lucha de David contra Goliat. Yo creo que los gobiernos por sí mismos, ni siquiera la Unión Europea, tienen ese poder, aunque sí se avanza en una normativa, ¿no? Lo comentaba Beatriz, de la ley de servicios digitales, que ya se ha hecho la transposición en España, ¿no? Se ha montado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y todo lo demás. Quiero decir que se van dando pasos, pero también es verdad que eso corre a tal velocidad, ¿no?, que la normativa siempre va como años luz, ¿no?, por detrás, con lo cual ahí siempre estamos como a la carrera, ¿no?, que nunca pillamos, y más con la inteligencia artificial. Eso por un lado. Pero luego a mí sí que me gustaría añadir otra cosa. Ahora seguimos con las estrategias, pero hablamos, ¿no?, de la libertad de expresión. Siempre se dice, ¿no?, y lo han dicho varias compañeras y compañeros, no puede ser ilimitada, ¿no? De hecho, es un derecho fundamental que defendemos a ultranza. Pero hay otro derecho en la Constitución española, está en un artículo, que no recuerdo cuál, porque no tengo ya memoria, pero está el derecho de la ciudadanía a una información veraz. Cuando hablábamos de la desinformación, yo creo que ahí también es verdad que las normativas y las medidas punitivas quizás se deben dejar en el último lugar, pero ante estos extremos, ante estas realidades que estamos viviendo, que realmente son muy peligrosas, porque debilitan totalmente a la sociedad, yo creo que se pueden incluir, avanzar en ese derecho a la ciudadanía, ¿no? Avanzar en medidas políticas y demás, pues que hagan efectivo ese derecho, ¿no?, como sociedad que tenemos. Y ahí fundamental, por supuesto, se hablaba de la corresponsabilidad de la sociedad en general, ¿no?, pero súper fundamental la responsabilidad de medios de comunicación, de plataformas digitales, redes sociales, y también de instituciones y partidos políticos, ¿no?
Y dicho esto, yo creo que el título de la mesa era, ¿no?, estrategias y contranarrativas. Yo creo que, claro, la comunicación en sí, como decimos, cómo abordamos el relato, estrategias fundamentales, ¿no?, para abordar y luchar contra este discurso del odio. Y ahí, si me permite, Isabela, sí que me gustaría un poco aclarar conceptualmente, que no es nunca lo más importante, pero luego tiene sus consecuencias en las estrategias que tomemos, que son las contranarrativas y lo que nosotras llamamos, por ejemplo, desde Oxfam Intermón, más narrativas transformadoras o narrativas alternativas, o cada uno o cada una elige la palabra que mejor cree, ¿no? Si bien las contranarrativas consisten, como ya sabéis, en un discurso que desmiente o contraargumenta el discurso intolerante, antimigración, antiderechos, etcétera, combate de alguna manera de forma directa, ¿no?, las ideas que sustentan esos mensajes del odio. Y por otro lado estarían las narrativas transformadoras, que es lo que estamos intentando avanzar en esa línea a nivel social, que no parten de ese combate directo, ¿no?, hacia el discurso dominante del odio, sino que intentan abrir otros marcos, fundamentarse en otros valores, ¿no?, de interculturalidad, de solidaridad, de justicia social, etcétera, ¿no?, y que te permiten de otra forma llegar, ¿no?, porque muchas veces sí que tenemos comprobado por experiencia bueno, pues el que la confrontación genera más polarización a veces, y muchas veces incluso pues hacemos de altavoz, ¿no?, a esos propios discursos del odio que campan tan libremente por las redes, ¿no? Por lo tanto, no estoy diciendo que la contranarrativa no sea una estrategia útil. Hay casos necesarios en que es decir, mira, no, señor, señora, esto no es así, esto pasa de otra manera, ¿no? Pero hay que medir muy bien dónde, con quién y cuándo se dice, ¿no? Porque si no puede, yo creo, desde nuestra experiencia, que puede ejercer el efecto contrario. Luego, por otro lado, ya en cuanto a esas claves comunicativas, desde Oxfam Intermón llevamos ya unos años haciendo estudios de percepciones de la sociedad española en cuanto a la migración, ¿no?, que es el campo que trabajamos. También en Centroamérica, ¿no? Hablabais antes al principio, ¿no?, de ampliar la mirada no solamente a España, también los hemos hecho en Centroamérica. Y bueno, sabemos que en el campo de la migración, claro, la ultraderecha, todos los discursos del odio antimigratorio han dado en la tecla. O sea, sabemos, lamentablemente, son unos cracks en comunicación, ¿no?, porque están siempre hablando, ¿no?, de los medios atávicos fundamentales del ser humano para atacar, ¿no?, la migración. Miedo a que nos quiten lo nuestro, de alguna manera, miedo a la integridad física y miedo a la pérdida de identidad cultural. Si veis todos los discursos que hay, desinformación, que a mí tampoco me gusta la palabra, prefiero hablar de bulos directamente y ser más claros, todo gira en torno a esos tres miedos, ¿no? Entonces, anda con la tecla, están calando de una forma alarmante y están permeando la sociedad de forma increíble, ¿no? Entonces, a raíz de esos estudios que os comentaba de percepciones, nos dio pie para conocer, ¿no?, esa percepción y ver la evolución que lamentablemente, como ya habéis dicho también al inicio, ¿no?, ha calado tanto el discurso antimigrante, que bueno, que están totalmente en rigor, ¿no?, en vigor. Los elementos que salían, y ahí sí que de ese estudio publicamos una guía que sí que, si os interesa, os puedo dar la referencia, pero está colgada en la web de Oxfam Intermón, que es la comunicación en torno a las migraciones, ¿no?, la comunicación positiva. Y ahí sí que me gustaría dar algún tips, ¿no?, para poner en práctica en esas narrativas transformadoras que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en principio decíamos, es fundamental liberarnos de ese marco antimigración, ¿no?, que la narrativa antimigratoria intenta poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues que esos límites que nos condicionan a las personas a interpretar lo que percibimos de una determinada manera, de prejuicios, estereotipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizar nuestra propia narrativa y debatir en nuestros propios términos, ¿no? Estoy segura también que todos habéis oído las teorías de Lakoff, ¿no?, las teorías psicológicas y el libro famoso de No pienses en un elefante, ¿no? Simplemente, ¿no?, cuando te dicen no pienses en un elefante, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? El elefante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos las palabras, ¿no?
muchas veces los propios movimientos sociales, ¿no?, que luchan, el movimiento antirracista y demás, utiliza eslogan, ¿no?, que llaman constantemente al elefante, ¿no? Por ejemplo, migrar no es delito. Por supuesto que no, pero esa negativa a veces llega, según esta teoría de Lakoff, ¿no?, al marco de la antimigración, porque ya está relacionando delito, ¿no?, con migración. O ningún ser humano es ilegal, obviamente, ningún ser humano es ilegal. Puede estar en una situación administrativa irregular, pero nunca es ilegal. Igualmente, ¿no?, estamos asociando conceptos de ilegalidad, ¿no?, y nos están llevando al marco de la antimigración. Lo decía antes también, ¿no?, respecto a las contranarrativas, nos parece muy importante evitar la comunicación defensiva, no enfrentarnos, ¿no? Promover la experiencia directa, explicar las migraciones en primera persona, ¿no? Y de hecho, bueno, me encanta el eslogan de esta jornada, ¿no? La diversidad construye ciudadanía. Bueno, es que somos ya una sociedad diversa. Por mucho que no le guste a quien no le guste, es así. Otra cosa es que estemos coexistiendo y no conviviendo, tengamos una sociedad intercultural, pero la sociedad diversa es así, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de las personas migrantes me parece importante, bueno, que estén en primera persona, ¿no? Y no tanto darles voz, porque al final la tienen, nadie tiene que darles voz porque la tienen, sino más allá de que puedan ser personas que nos den sus testimonios de vida, ¿no?, para ayudar a la empatía y demás, son personas, sujetos activos políticos, ¿no?, y entenderlos así es importante. Bueno, luego entraríamos en otros datos, sobre todo sabemos que estos discursos bueno, fomentan mucho el tema emocional, ¿no? Tenemos comprobado también que es importantísimo cuando hacemos campañas, ¿no?, para esas narrativas transformadoras, que lleguen un poco a la emoción, ¿no? No utilizar únicamente datos, sino también las emociones fundamentales. Pero bueno, no me quiero alargar más porque tenéis esa guía ahí y hay un montón de tics para poder, bueno, pues un poco ir construyendo entre todas esas narrativas diferentes, ¿no? Sí, sí va. Bueno, darnos como Ayuntamiento de Mérida, Triángulo, a todos los que favorecéis este encuentro. Encantado de estar en este ministerio, ojalá dure para siempre. Encantado de estar rodeado de todas vosotras y vosotros que a veces ponéis la cara, a veces ponéis las manos, pero siempre ponéis el cuerpo en la defensa de la diversidad y de estos elementos favorables que hablaba la compañera, en las que yo quiero redundar un poco, ¿no? Si la pregunta es ¿cuál es la mejor estrategia? Pues la que funciona. Y a veces tenemos que simplificar. Y es sobre lo que yo quiero hablar en este primer tramo de la intervención. Las estrategias buenas son las que funcionan. Las estrategias buenas son las simples. Y las estrategias buenas son las que saben a quién van dirigidas. Cuando hablamos de diversidad y si todo esto versa sobre el término y el concepto de la interseccionalidad, yo lo que quiero plantear es que el público objetivo de estas campañas también tiene que estar enfocado, analizado y construido desde la interseccionalidad. No podemos comunicar para todo el mundo igual, porque no todo el mundo es igual. Y eso es uno de nuestros mayores errores. Si tenemos que hacer una campaña, lo siento, lo digo yo como autocrítica, la hacemos rápido, la hacemos con un análisis demasiado acelerado y entendiendo que todo el mundo va a entender lo que le estamos diciendo con los mismos parámetros, con la misma capacidad de construir ideas, con la misma capacidad de analizar. Y no, no es así. Las campañas electorales buenas son las que están segmentadas por edad, por identidad, por género, por sexo, por orientación, por clase social. No entiende igual un concepto, una mujer migrante que limpia un hogar, que la que tiene 8 que le limpian el hogar, aunque tengan la misma edad. No van a comprender igual los mensajes. Y yo creo que eso es algo en lo que todos, todas y todes pecamos con mucha frecuencia. Entender que todo el mundo nos entiende igual, eso es un gran error. Yo creo que eso nos tiene que ayudar a ver de verdad a quién queremos comunicarnos. Cuando hemos establecido en el ejercicio de este tiempo, hablo como Ayuntamiento de Mérida, la voluntad de establecer campañas, lo primero que hacemos efectivamente es analizar a quién queremos comunicar, ¿no? Y ahí dividimos en sectores. Hay quien tenemos que fidelizar. Hay quien tenemos que
hacer que vuelva al lado bueno, al bando bueno, permitirme que lo diga así de simple, al bando bueno. Hay quien, como sector, tiene que ser el destinatario de una gota lenta y duradera porque es posible que a medio plazo pueda retornar. Y hay a quien no hay que comunicarle, ni acercarle, ni aproximarle porque generamos un efecto rebote y los despertamos. Las campañas no pueden ser, insisto, para todos y todas igual. Y eso nos obliga a trabajar de una manera mucho más intensa, mucho más dificultosa, con mucho más tiempo de preparación. La interseccionalidad tiene que enfocarse también hacia quien reciben esas campañas. Voy a poner ejemplo. Y ahora que estoy en Madrid también toca ser un poco irreverente. Ya está bien entender que toda España es lo que pasa aquí dentro. Es que no tenemos nada que ver. Es que la realidad migratoria, la realidad de la diversidad, la realidad de las mujeres, la realidad no es igual que pasa aquí dentro de la M30 que lo que pasa en las 17 autonomías que favorecen este Estado, no sé, llamarlo como queramos, multinacional, pluridiversidad, no sé, como queramos. Pero es que no es igual, es que yo no tengo nada que ver con uno que se ha criado aquí dentro, por suerte, para algunas cosas y para mal en otras. Y por lo tanto, insisto en esa idea en la que no se puede comunicar igual para un tío de 40, bueno, tengo 41, que para uno que sea de la provincia de Badajoz, que sea de aquí. Lo rural tiene elementos muy favorables, lo urbano tiene elementos muy favorables, pero eso impacta en el constructo cultural y cómo entendemos cada uno la diversidad de la realidad donde vivimos. Fijaos, en algunas incluso campañas en las que he trabajado, también se enfoca la comunicación de las estrategias, que es lo que nos une en esta primera pregunta, hasta los parámetros de a qué hora queremos comunicar. Entenderlo bien. ¿A qué hora queremos comunicar para una mujer trabajadora que se atiende a los cuidados permanentes de una familia rica que la puede malcontratar o subcontratar o ni siquiera contratar, pero que le da un dinero a final de mes? ¿A qué hora le queremos comunicar? ¿Cuando estaba Rosa? ¿Cuando estaba María Teresa? ¿Cuando estaba? ¿A qué hora queremos comunicarla para que el mensaje le llegue de verdad? Y no haya llegado a casa a reventar en unos transportes públicos que no se han diseñado para su voluntad de transporte, su necesidad de transporte, que tiene que llegar a casa y seguir haciendo cuidados, que tiene... El horario en el que comunicamos también es importante. Estoy intentando plantear, de verdad, que las campañas no pueden ser homogéneas y que las estrategias no pueden ser homogéneas porque vamos a tirar el dinero y porque no vamos a ser efectivos. Y esos son elementos que creo que tenemos que tener en cuenta. Último tips que quiero antes de pasar la palabra, porque sé que hay muchas más preguntas que nos habéis pasado. Alianzas improbables. Es algo que estamos intentando trabajar también mucho en el Ayuntamiento de Mérida. Decía las alianzas que habéis construido, joder, pues las sólidas, las fuertes. Hablaba de sindicato, hablaba de CEAR, hablaba de población migrante, son las fundamentales. Y no quiero poner ese ejemplo porque es un ejemplo de éxito. Pero ¿cuántos ejemplos nos podríamos poner de obviar aliados o aliadas que no están dentro de nuestro radio tradicional de acción, pero que en un momento determinado los aliamos y nos convierte en un efecto multiplicador en un área que no conocíamos? Y voy a poner un ejemplo. Tenemos un programa en ese objetivo de no ser contranarrativos, sino de hablar desde lo favorable y lo positivo, que se llama Convive Mérida. Oye, pues hemos encontrado unos aliados de narices en el mundo carca empresarial, Silvia, sector privado. Pues de repente nos están funcionando como un efecto multiplicador para acercar nuestros mensajes favorables y positivos sobre lo benévolo, sobre lo interesante, sobre lo necesario, sobre hasta lo económicamente rentable que son las migraciones en un sector donde nunca habíamos llegado. Yo decía al principio, hay a quienes hay que fidelizar, en primer término, hay quienes son recuperables, hay con quien ni siquiera hay que acercarse. Pero ¿y si quien les acerca el mensaje de repente son los propios suyos? Podemos conseguir atraer a algunos, como insisto, en esta simplicidad del discurso que estoy dando, al lado bueno. Entonces, esas son las ideas que yo quería lanzar en cómo se hace una estrategia. Pues la estrategia tiene que ser para las masas, pero entendiendo que no son todas iguales. La estrategia tiene que ser funcional, tiene que ser simple, tiene que ser
entendiendo que no todos somos iguales, no todas somos iguales, no todos recibimos los mensajes a la misma hora con la misma capacidad de interpretarlo. Bueno, podemos seguir muchas cosas porque sé que hay 4 o 5 preguntas que nos van a ir pautando la conversación. Un ejercicio que hemos hecho en Ecuador, aplicando la interdisciplina y el enfoque interseccional con población LGBT en 3 ciudades de mi país, que son Guayaquil, de la región costanera, Quito, de la Sierra y de los Andes, y Lago Agrio, de la Amazonía ecuatoriana. Yo digo que quienes sobrevivimos y nos organizamos ante la violencia y ante las discriminaciones y las vulneraciones estructurales, somos quienes poseemos el conocimiento profundo de cómo operan esas violencias y de cómo nos atraviesan los prejuicios que generan esas violencias. Esos prejuicios presentes en la sociedad son estructurales y generan violencia sistemática. Y violencias que se acumulan también si eres una trans afrodescendiente ex privada de libertad, si eres una mujer trans trabajadora sexual de las fronteras y también migrante, o si eres una mujer lesbiana bisexual que se empodera y lucha contra el ejercicio del poder. Hay unas interseccionalidades que le generan un poder a la gente que vive esas opresiones, se organiza y sobrevive esas opresiones, que ha sido un poco lo que hemos querido desarrollar en el proyecto de Intersecciones, que es este ejemplo que les quería traer. Y vamos digamos, de alguna manera hicimos una propuesta interdisciplinaria para construir con estas poblaciones, a lo largo de un año de trabajo, la confianza, ¿no? Ante la pedagogía de la violencia, ante la pedagogía de la crueldad, que es la cultura occidental que vivimos, la ternura radical. Y eso pasa por un proceso de coger confianza, de generar mecanismos para encontrar la profundidad del conocimiento que adquieren las personas que son oprimidas y violentadas como factores que van a generar una transformación social contra la desigualdad. Y bueno, lo que hicimos fue trabajar a lo largo de un año en un diagnóstico interseccional que usó metodologías participativas, mapeos colectivos, cine comunitario, fanzine y publicaciones autónomas que nos han permitido de alguna manera la autorrepresentación de las poblaciones que sufren esas violencias. No voy a ir yo a hablar de las violencias de otras comunidades, sino que generamos confianza, empoderamiento de esas comunidades para que hablen de sus experiencias como conocimiento profundo, que hablen de sus experiencias como estrategias de lucha, como estrategias de transformación social. Es devolver el valor de lo que se pretende perder o lo que nos quieren hacer perder cuando nos violentan y nos discriminan. Nosotros les devolvemos el valor para que con esa potencia podamos generar sensibilidad, incidencia con actores sociales, con actores clave dentro de la comunidad o del país. Así llegamos a aplicar, digamos, desde esta interdisciplina, el enfoque interseccional, que parece una cosa súper extraña, o un concepto que puede no representar realmente una realidad y que tal vez una compañera trans afrodescendiente que ha sido privada de libertad, criminalizada y privada de libertad, no va a entender, pero cuando ella habla de que estuvo presa porque es trans, porque hay una criminalización contra la identidad de género, que dentro de la cárcel, por ser afro, la exotizaban, tenía que vivir, digamos, del trabajo sexual dentro de las cárceles porque no hay cómo conseguir un colchón, cómo conseguir comida adecuada dentro de las cárceles si tú no generas una economía interna dentro de las cárceles. Entonces, ese concepto tan lejano como la interseccionalidad es una realidad de las personas que realmente la viven.
Y ese conocimiento fue generando más bien la confianza de encontrar esos vértices, esos puntos, esas profundidades, fue lo que generó unos cortos. Yo por ahí les puedo dejar los links, no quería usar mi tiempo para mostrarlo, pero son cortos que han llegado a la médula de la sensibilización de las poblaciones con las que hemos trabajado, empoderándolas, pero luego también en la muestra y en la exposición de estos cortos, de estas películas, de este fanzine y de todo lo que construimos juntos durante un año con 3 organizaciones, está generando cosas bien interesantes. Una de las películas, que se llama Estado de Excepción, llegó a un festival. Estamos esperando poder llegar a otros festivales a partir de ese arranque, digamos, en el país, pero además ha generado que las comunidades afines, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, poblaciones trans masculinas, poblaciones transfemeninas, también se sensibilicen y se empoderen. Pero luego hacemos la invitación también a los actores clave que han permitido de alguna manera, estos cortos, estos instrumentos han permitido mostrar el problema con otra cara, y principalmente desde la autorrepresentación, desde la construcción colectiva de lo que queremos mostrar, de la estética narrativa, de la estética visual que queríamos mostrar, y eso ha generado un efecto más empático, digamos, de los actores clave para que se comprometan a promover leyes, generar no sé, programas o servicios más acordes a una realidad, ¿no? Y tal vez es muy romántico decirlo, pero es que en mi país, por más que tengamos una constitución que reconoce la orientación sexual e identidad de género, por más que tengamos un artículo en el Código Penal que califica como delitos los delitos de odio, las intenciones por modificar la orientación sexual e identidad de género, no tenemos como los avances que yo he estado escuchando en estos días acá, digamos, para que eso sea una realidad, ¿no? Son letra muerta cuando vamos a ver que muchas de nuestras compañeras están ahora mismo en una situación mucho más compleja. En mi país se ha declarado el conflicto armado interno, hay una situación de inseguridad muy fuerte, estamos con un gobierno de derecha, digamos, que viene de los monopolios empresariales del Ecuador, y que lo que ha hecho como medida de seguridad es implementar controles, militarización de las cárceles, militarizaciones en las zonas de frontera o en las zonas de alto riesgo, entre comillas, y eso ha implicado que muchas de nuestras compañeras estén aún más vulnerabilizadas, ¿no? Los controles de seguridad en las zonas de frontera norte ha implicado que el trabajo sexual se desplace, que los hoteles no permitan la entrada de trabajadoras sexuales para ejercer sus servicios, y esas son realidades que van marginando aún más estas poblaciones. Estas interseccionalidades se vuelven más agravadas cuando hay una intervención estatal que no mira la interseccionalidad, que no mira las características de múltiple vulnerabilidad. Y eso también, digamos, lo hemos recogido como una forma de exigencia y de exigibilidad dentro de estos cortos, de estos dispositivos de incidencia que creo que para mí y para el proceso que hemos tenido ha sido de una pedagogía de la igualdad, que ha sido una pedagogía de la ternura y de poderosa transformación social. Entonces, nada, un saludo ahí a la gente que construyó Intersecciones, y por ahora eso. Me voy a desviar un poco del guión, pero me parece, y quería preguntaros sobre a quién interpelamos y en qué términos cuando queremos construir esas narrativas transformadoras, ¿no? Porque aquí creo que puede haber un debate. Por ejemplo, Ángel planteaba que puede ser estratégicamente interesante interpelar a las empresas apelando a los beneficios económicos, empresariales, de la integración o la no discriminación, por ejemplo, con las personas migrantes. Se ha hablado mucho en esos términos, ¿no? Cuando para responder a los discursos de odio se ha hablado de
bueno, los beneficios que puede dar que haya personas migrantes. Es que si no, ¿quién va a trabajar de camarero? Se ha llegado a decir. ¿Esto no puede ser tramposo? ¿No puede desplazar el foco de los derechos humanos a, bueno, lo que es económicamente válido por ser más productivo o menos? Dirigida al mundo de la empresa puede ser beneficiosa en algún momento dado, ¿no? Sobre todo si las acercamos hacia, ¿no?, las políticas de debida diligencia y respeto de derechos humanos y demás. Pero, por ejemplo, en lo que es migración, y no solamente las empresas, el propio gobierno. Quiero decir, la semana pasada, bueno, ya no sé cuándo vivo, se ha aprobado, ¿no?, el nuevo reglamento de extranjería, ¿no?, la reforma del reglamento de extranjería. Es que estamos perdiendo el foco, no es que corramos el riesgo de perder el foco en los derechos humanos, es que lo estamos perdiendo. Y nos lo demuestra tanto el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿no?, que ya se aprobó también hace unos meses y que es un paso, bueno, alguna cosa positiva tendrá, no voy a poner todo en el lado negativo, pero es un retroceso en cuanto a derechos humanos. Y pasa lo mismo con el nuevo reglamento de extranjería. Se han mejorado ciertas cosas, ¿no?, cierta flexibilización, menos burocracia para el papeleo, han incluido más figuras de arraigo, ¿no?, para la posibilidad de que las personas migrantes puedan tener un mayor abanico, ¿no?, para poderse regularizar. Pero se sigue haciendo desde ese enfoque totalmente utilitarista y economicista, que le va fenomenal. Y es que en el fondo, y perdonad que sea un poco bruta, ¿no?, y honesta, pero es que en el fondo hay un interés claro de que haya gente en situación irregular. Porque ¿qué familia, por ejemplo, se puede permitir una persona, ¿no?, cuidadora, que normalmente son mujeres migrantes, ¿no?, 24 horas, tendrías que tener 3, ¿no?, para el cuidado 24 horas, por ejemplo, de un mayor, ¿no?, si no está en esa situación de irregularidad por la que no la tiene sin contrato, con un sueldo, en fin, que no llega al mínimo. Quiero decir que en el fondo hay un interés claro economicista, utilitarista y de, bueno, y de eso, ¿no? Y por ejemplo, la reforma del reglamento de extranjería va en esa línea. Como digo, hay mejoras, pero o sea, el fondo de la cuestión es esa. No está enfocada en los derechos humanos, está enfocada en eso utilitarista. Hablamos siempre, ¿no?, las trabajadoras del hogar y cuidados, ¿no?, como uno de los sectores esenciales, ¿no?, ahí, pero también todas las personas que trabajan en el campo, temporeros y temporeras. Hay una serie de articulado que, bueno, en fin, se puede hacer las cosas mejor. Yo insisto en esa idea de no se puede comunicar para todo igual. Pero si yo soy capaz de sacar algún avance, creo que habrá que plantearle a las personas que potencialmente pueden salir beneficiadas si es interesante o no, ni siquiera optar a ello. Hay varios elementos también en la comunicación que hemos aprendido, fundamentalmente estando en esta casa, de los movimientos feministas, ¿no? No hablar en nombre de las mujeres como hombres, ¿no? Yo creo que eso también puede universalizarse un poco. El enfoque de derechos humanos no puede perderse de la vista en ningún momento, en ningún momento. Pero decía Catrín de Caribe Afirmativo, vivimos en un mundo capitalista radical, cada vez más excluyente, que necesita de marginalidades para ser rentable. Efectivamente, eso es una certeza que hemos visto y sobre la que hemos intentado transformar desde lo local en lo global, pero hay una certeza absoluta. Sacó el otro día, la semana pasada, un informe que nos desayunamos, el informe del Ministerio de Inclusión, el observatorio en concreto sobre el observatorio, no me sale el nombre, del Ministerio de Inclusión, Trabajo y Migraciones, Observatorio contra el Racismo, no sé cuál es el nombre exactamente. ¿Cómo? Efectivamente, Overaxe, que establecía que este país por el racismo pierde todos los años un 1,3% de su PIB. Si eso me gana un espacio mínimo para que en el fascismo neoliberal de las empresas macros haya algún avance, cuidado, que a lo mejor ese dato lo tengo que empezar a usar más a menudo. No en todos los lugares, sin perder el foco de la centralidad de los derechos humanos. Pero si yo me voy a reunir con la patronal de este Estado y 1,3 del PIB del país les duele la cartera, yo voy a apelar a eso para buscar algo de transformación. Allí, no en otros lugares. No en otros lugares. No voy a perder la capacidad de que el núcleo de los derechos humanos y la igualdad sea lo que nutra las estrategias de nuestra comunicación. Pero 17.000 millones de euros en este país es
de narices. Y eso a esa gentuza, yo lo voy a decir, les duele. Yo voy a apelar a eso si en algún momento eso me eleva algo de mi capacidad transformadora. Porque el racismo nos sale caro, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Que lo que mueve las modificaciones extraordinarias, puntuales de las extranjerías de este país es la plata, sí, estoy de acuerdo contigo. Llevo 20 años trabajando en migraciones y los únicos avances que han sucedido en este país van vinculados a entender las migraciones como fuerza y mano de obra. Es así. Vivimos en un sistema capitalista radical que se fundamenta en generar exclusiones y que los márgenes cada día sean más amplios. Esa es nuestra gran batalla, ¿no? Eso que voy a decir yo, si mujeres, si lleváis toda la vida enseñándonos con el feminismo cómo hay que avanzar, ¿no? Pero, insisto, no todas las campañas pueden universalizarse a todos. La interseccionalidad tiene que reflejar no solo lo que lo comunicamos, sino a quienes se lo comunicamos. En lugar de las organizaciones de base, ¿no? Y de los movimientos sociales, no desde el Estado, ni de ese diálogo del Estado, a veces es como extraño o genera un mito de separación que creo que hay que trabajar. Pero bueno, lo que, no sé, de alguna manera hemos tal vez dirigido un poco nuestras estrategias ha sido a generar alianzas con los movimientos sociales, con los movimientos indígenas que no necesariamente habían o tenían sensibilidad sobre temas trans, sobre temas lésbicos, especialmente en el paro 2019 y en el paro 2022 que se dieron en mi país, de los movimientos indígenas y movimientos sociales en contra de los gobiernos y de la situación social y política que se estaba viviendo. El movimiento feminista, las compañeras trans, las compañeras lésbicas y bisexuales generaron una crítica tan profunda dentro del movimiento indígena como en contra de que las mujeres debemos estar siempre en las ollas comunitarias o muy atrás, digamos, de las marchas, porque los hombres fuertes son los que van en la primera línea. Y reivindicamos nuestra potencia política generando alianzas en donde estos movimientos empezaron a hablar en contra del machismo, a abordar esas prácticas que se dan dentro de las movilizaciones sociales que son homofóbicas, transfóbicas, machistas, y a decir somos sujetas políticas que estamos llenando estas movilizaciones sociales, sosteniendo la reproducción de este paro, de esta movilización social, y no podemos no estar tomadas en cuenta en la agenda política. Nuestros planteamientos no pueden quedar fuera de ese movimiento social, de ese paro nacional, y es así como se fue generando de alguna manera que el movimiento indígena ahora hable de todas, todes y todes, de les compañeros trans, y eso ha sido una ganancia, ¿no? Creo que hemos dirigido un poco nuestra intención de, digo un poco ahora, las interseccionalidades generan violencia, pero también generan estrategias, y las estrategias también pueden ser interseccionales e implica generar esos vínculos con los movimientos sociales que tal vez no hablaban de nuestros temas, pero que ahora los incorporan, que ahora en las mesas ya no hay solo hombres indígenas o hombres sindicalizados hablando, sino mujeres trans, compañeras lésbicas, compañeras bisexuales. Creo que eso fue una forma de dirigir un poco nuestra estrategia para solidificar una estrategia interseccional desde las bases sociales como que generan posturas o que posicionan de alguna manera estas agendas, ¿no? Las agendas, digamos, de los movimientos sociales frente a los actores clave. En el Ecuador, nosotros antes teníamos como el orgullo de decir que con unas movilizaciones nosotros votábamos presidentes. Eso ya no pasa desde el correísmo, pero de alguna manera es el movimiento social que ha logrado, son los movimientos sociales que han presionado y obligado al Estado a responder. Entonces también se dirigen, digamos, nuestras estrategias tal vez desde un lugar de choque que son las movilizaciones y los paros sociales, pero que luego generan, no sé, líneas de exigibilidad y de incidencia que pueden ser nutridas por estas alianzas y por esta forma de
de establecer estrategias interseccionales para superar la desigualdad que afecta a muchos y no solo segmentarla por identidades o políticas de igualdad. Bueno, en el desvío yo creo que la clase política tiene mucha culpa de lo que está pasando. Entonces, nuestra interpelación tiene que ser también al Congreso de las Diputadas y los Diputados, a los partidos políticos, al Senado, en el caso de España, que son a nuestras comunidades autónomas, a nuestros ayuntamientos. No podemos permitir, yo cuando estuvimos en la tramitación se iba a aprobar la tramitación de la ley trans y LGTBI en el Congreso de las Diputadas y Diputados, además como teníamos que estar todo el día y no era el único punto, pues nos comimos hasta una ley de pesca. La vergüenza es que utilizaron esa ley para también alimentar el discurso de odio hacia las personas trans. Creo que no podemos permitir que la clase política alimente el discurso de odio y en nuestras instituciones. O no podemos permitir que una viceministra, una vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, alimente el discurso de odio hacia las mujeres trans. Por eso la destituyen al final, porque no nos callamos tampoco, porque estaba haciendo daño a un partido al que pertenece, que es progresista. Pues no lo podemos permitir. Y creo que primero tenemos que dirigirnos a ellas, a ellos, a estas personas que elegimos democráticamente para que trabajen para la ciudadanía y trabajen también para los derechos humanos. Yo no voy a decir que un migrante me salva la vida porque es mano de obra, no. El migrante, la persona migrante tiene que salir, si quiere, salir de su espacio y su país para buscar una vida mejor, o por lo que quiera que sea. Y es totalmente lícito que salgas y allí te están matando. Y es lícito que llegues a España, por ejemplo, o a Canarias, que yo vivo allí, y que te acojamos. Porque eres una persona, una ciudadano del mundo, ya está. Lo que no podemos permitir es que nuestras instituciones hagan discursos de odio. Que nuestras instituciones estén peleándose y no sean constructivas en el día a día y peleándose a ver quién la tiene más larga. Eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía también y cómo podemos y a quiénes también tenemos que dirigir. Porque muchos de los mensajes de odio nos lo manda la ultraderecha, que está instaurada en nuestras instituciones, o el PP y Vox, pero no se libran otros. Y las izquierdas tampoco se libran, porque a veces también... Luego, otro elemento que yo creo al que hay que dirigirse es a los medios de comunicación. Leíamos este fin de semana, aquí nuestro amigo José María, también Iñaki, a veces nos comunicamos, y me mandaban un artículo del País donde decía que Bannon, el jefe de estrategia de la Casa Blanca en la anterior legislatura de Trump, dijo que la verdadera oposición eran los medios de comunicación y que la forma de lidiar con ellos es inundar el terreno con mierda, tal cual. Los medios de comunicación, como decía Raúl antes, los convencionales, televisión, redes sociales. Ya hace meses que me preguntaba qué hacíamos en X.
Le estamos, bueno, yo no pago por tener más, no sé, hay gente que paga ahí por estar suscrito o no sé qué, pero le estamos pagando a una persona que es transfóbica, que está en contra de las personas migrantes, que ahora mismo va a ser el estratega de la Casa Blanca en la legislatura de Trump. Sin defender a Rowling, la de Harry Potter y sus declaraciones transfóbicas, la hemos linchado. Elon Musk ha dicho que su hija, que es trans, ha muerto. No lo hemos linchado. ¿Dónde está la diferencia entre las declaraciones de Rowling o las de Elon Musk? Por suerte mucha gente ya emigra a Sky Blue y espero que la cosa sea un poquito más sana y constructiva, ¿no? Y luego hay otro elemento para mí importante, que es la educación. Hablamos de la información, tenemos muchas vías de información, redes sociales, internet, la inteligencia artificial, que a veces sabe más que yo. Estuve comprándome un coche hace unos meses y me daba todas las comparativas de todo lo que había en el mundo, la IA, que puede ser buena para muchas cosas, pero también hay que saber manejar estas herramientas. Pero nos falta la educación. ¿Cómo enseñamos a toda la ciudadanía? A las que saben y a las que no saben, a todas. ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo debemos también ser periodistas y contrastar las noticias? Yo creo que eso es una parte fundamental que tampoco estamos trabajando y que forma parte de la pedagogía que tenemos que hacer y de la responsabilidad de las personas que estamos preocupadas por lo que está ocurriendo. Desde mi preocupación hacia las amenazas, hacia el insulto, hacia el odio, hacia las personas vulneralizadas, que no vulnerables, que aquí nadie es vulnerable, sino que te vulneralizan porque no te están dando tus derechos humanos, porque no aceptan que tú tienes derecho a una vivienda, a migrar, a ser negra, a ser lesbiana, a ser gay, a ser o marica, a ser boyera, a ser trans. Nos están negando todo eso. Se me fue la ola. Necesitamos también educar y educarnos en cómo vemos, tratamos y con qué nos quedamos de la información. Y creo que deberíamos ser todas un poquito periodistas. Y desde la responsabilidad de eso, de que somos personas que nos preocupamos por lo que está ocurriendo y por los discursos de odio, creo que es algo que nos debemos plantear y empezar a educar en ese sentido también a nosotras mismas, pero también al resto. Pues ya que en las redes sociales hay un debate ahora abierto muy intenso sobre si quedarnos, sobre todo con X, ¿no? Si quedarse, si hay que irse. Es un hecho que las redes sociales están sirviendo para difundir un discurso de odio muy marcado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos intervenir? ¿Utilizamos las herramientas de las redes sociales para responder a esos discursos de odio o renunciamos a ello? Lo propusisteis en el esquema. Mira, las redes sociales solo nos permiten jugar en la inmediatez y nada más. Y en la comunicación y en las estrategias y en toda esta lógica de la que estamos hablando, igual que antes hablaba que hay que saber a quién comunicamos, hay que saber cuánto tiempo necesitamos para ciertas cosas. La educación, decía Uge, es fundamental. Las redes sociales no nos permiten hacer un ejercicio más allá de la pedagogía inmediata, corta y simplista. Entonces a veces hay que salirse para llegar a cierta parte de la población. Y hay que entender que mi padre, por mucho que lo intenta, es que no. Y ese perfil de personas hay que recuperarla estratégicamente para la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia. Entonces yo lo que quiero plantear con el ejercicio de las redes es que son fundamentales, pero para un sector de la población. El otro también vota.
el que está fuera de las redes también vota. Y es verdad que por hecho biológico natural cada vez es menos, pero es una parte fundamental de la población con la que tenemos que trabajar. Y luego las estrategias de comunicación al respecto de lo que estamos hablando en las redes solo nos permitan intervenir a corto plazo. En ese ejercicio que hablábamos antes, María José, de la contranarrativa. Es que están diseñadas para contranarrar, no para narrar en favorable, porque ellos tienen la capacidad de monopolizar el eje sobre el que se habla. Entonces en redes, aparte de solo poder trabajar la inmediatez, no poder trabajar a medio plazo la pedagogía, prácticamente nos reduce nuestra intervención a contranarrar. Y ahí ya hemos perdido el juego, en mi opinión. En ese ejercicio de contranarrar y discutir para desmontar el discurso de otro, ya hemos perdido prácticamente el juego. No estoy diciendo que no haya que combatir en las redes desde la ideología, pero hay que saber que el hecho de jugar ya nos pone como a 200 metros más atrás de la línea de salida en la carrera, ¿no? Y eso es preocupante. Yo decía antes que la interseccionalidad de la que estamos hablando hay que tener muy en cuenta que las estrategias de comunicación, de sensibilización, para defender el lado en el que creo que estamos, necesitan mucho tiempo. Y engancho con algo que decía Uge, el poder de la ciudadanía se nos olvida, lo dice un político, se nos olvida. Perdonad, nos cagamos de miedo cada vez que lanzáis una nota de prensa. Cada vez que utilizáis el ejercicio de la alianza del periodismo con vosotros, nos cagamos de miedo. Estamos todo el rato pensando, si hago esto me van a contradecir, si hago esto me lo van a decir, si hago esto me van a decir algo. Cuando en Extremadura, como se ha hecho, eliminan toda una convocatoria de educación para la ciudadanía que viene a transformar a medio y largo plazo, están matando el futuro de nuestra victoria ideológica. Porque solo nos permiten trabajar la inmediatez. Porque no nos va a permitir sembrar en las generaciones adolescentes, y en los FIFES que ya hemos perdido prácticamente en su totalidad. La sensibilización a largo plazo no tiene un campo de batalla en las redes, que solo nos permiten esa inmediatez. No nos permiten, para eso hay otras políticas, y esas son las que la ciudadanía tiene que defender. Como ejemplo, perdonad, suena cutre, José, hablo de mi libro, pero tú me dijiste que era importante esto. El año que viene haremos el 8º Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones en Mérida, el Congreso de Mérida. Periodistas de todos los tipos, me refiero, especializados en migraciones. Yo hablaba antes de esas alianzas improbables. Pues de repente vimos que o nos aliábamos con el mundo del periodismo o estábamos perdidos. Y ahí se establecen formaciones, y ahí se establecen nuevas fuentes de información, y ahí se vehiculan alrededor de 300 freelance que trabajan en el periodismo de migraciones en el trayecto de Centroamérica a Estados Unidos, pasando por México, pasando por los países centroamericanos. Ahí se establecen freelance que trabajan en Magreb, en el Subsahel, y luego tienes a periodistas macros del New York Times, del País. Bueno, este año vino Soledad y Caparrós, gente de medios alternativos, pero cada vez que llegan más con más impacto, como El Salto. O construimos narrativas con los que luego las van a difundir, o a la mierda nuestras estrategias, porque perdonadme, nos la quedamos entre nosotros y nosotros mismas. Dicen en mi casa que las mismas beatas en las mismas iglesias. Para hacernos estrategias para nosotras mismas, pues qué mal, qué mal. Entonces, retornando a las redes y pasando el micrófono. Las redes nacen para jugar una batalla prácticamente perdida. Si decía, ¿de quiénes son? Ahora nos vamos a Blue Sky, o dentro de 2 años nos iremos a otra, hasta que volvamos a tomar la calle. En ese ejercicio de ciudadanía, Uge, que creo que es hoy lo que más miedo le puede dar a un político. Vale, bueno, totalmente es real, ¿no? Lo que ocurre en las redes sociales. O sea, esa polarización tan bestia, esas burradas, ¿no? Que dices que cada vez más también se producen, ¿no? En la realidad, que es verdad, ¿no? Que ¿no? Lo políticamente correcto se ha ido muy a la derecha, lamentablemente. Pero a veces me pregunto eso, y en cuanto a medidas, ¿no? Y cómo actuar como ante eso, ¿no? Antes hemos hablado de medidas regulatorias y demás, no creo que tengamos que volver ahí, ¿no?
Pero si yo me pregunto, que es un debate también y que tampoco le tengo la respuesta, sí que me inclino a nivel personal hacia una cuestión, y es que yo creo que el hecho de que el anonimato en las redes es muy perjudicial. Y es un debate. O sea, el otro día escuchábamos en una de estas subcomisiones, ¿no?, del Pacto contra los Discursos del Odio al fiscal, ¿no?, y dijo, claro, es que no se puede hacer nada tampoco porque volvemos de nuevo a la libertad de expresión, ¿no?, que es un derecho también desde el anonimato. Y puede tener razón. Eso dijo, ¿no? Otra cosa es que luego sí, que ante una denuncia o ante, bueno, pues algo desde el área jurídica, ¿no?, desde la Fiscalía o desde los tribunales, se obligue a la plataforma X o Y a que te dé esos datos, ¿no? Entonces sí que nos lo debería dar, ¿no?, porque estamos en un proceso de investigación ante una denuncia. Pero yo tengo mis dudas y la verdad es que, salvo que me pierda algún detalle más, yo estoy súper a favor de que no haya, o sea, que la gente se tenga que identificar igual, ¿no? Y lo ponía el fiscal también, igual que yo voy por la calle en coche, ¿no?, me paseo por las calles de Zaragoza, que soy yo, y llevo una matrícula, ¿no?, en la que si hago algo, cualquier incidente, me identifican. Yo creo que en las redes sociales también, y más cuando hablamos de menores, de gente de menor de 16 años. Entonces yo sé que es un debate, que seguramente habrá opiniones para todos los gustos, pero yo cada vez estoy más convencida de que es fundamental. Obviamente las plataformas tecnológicas lo van a luchar, ¿no?, porque cualquier impedimento que pongas a abrirte una cuenta que es así no les interesa para nada, ¿no? Pero para mí sí que es un factor a tener muy en cuenta. También es verdad que es un mundo paralelo esto, porque no todo el mundo está en las redes sociales, el algoritmo te lleva a ver lo que... yo que no las uso mucho, pues cuando entro veo muchas cosas de historia o cultura o arquitecto y me evito mucho el discurso de odio también, ¿no? Pero depende cómo lo utilice. Yo no las eliminaría porque creo que es algo que nos aporta cuando se usan debidamente, pero vuelvo a lo de antes, vuelvo a la educación y el manejo de las nuevas tecnologías, en este caso las redes sociales. También hay que educarnos en cómo se maneja. Y es que hay mucha población que, mira, yo en mi trabajo trabajamos 200 personas, muchas sí que tienen Facebook, que ya es el libro es el Antiguo Testamento ya, o como me decía un amigo el otro día, las fotos de los mayores, que se utiliza para eso. Instagram alguna, pero X o Sky Blue, pues casi nadie en mi puesto de trabajo. Claro, hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que ocurre en esos ámbitos, más de las que creemos. Se supone que hay 50 millones de personas en X, unos 20 en Sky Blue, por lo que he leído. No es el total de la población, una minoría realmente, que estamos ahí intoxicadas todo el santo día, ¿no?, viendo lo que dice una y otra. Creo que hay que educar en eso, en cómo utilizar las nuevas tecnologías, cómo trabajarlas. Estoy de acuerdo en el anonimato, te envalentona para decir lo que nos dices, por ejemplo, aquí. Y hay que regular, porque la libertad de expresión tiene que tener un límite, y el límite está en cuanto al otro lo invado, le hago daño y lo aniquilo. Y eso yo lo tengo claro. No es libertad de expresión que me llamen maricón, que me llamen boyera, que me llamen negra. No es libertad de expresión. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque estás vulnerando mis derechos y vulnerarizándome hacia el otro por ser diverso, por ser lo que quiero hacer, porque no es normal, ¿no? La palabra no va a ser normal tampoco.
Entonces a mí me entretienen las redes sociales, me molesta mucho cuando veo el discurso de odio que hay en ellas y las utilizo en la medida justa para que no me llegue además, pero sí que creo que hay que estar. Y luego, esas son las redes, pero es que hay otras cosas, o sea, la bronca, la revuelta, el hormiguero, por ejemplo. No voy a defender ni a uno ni a otro, sé lo que no quiero, que es el hormiguero, pero evidentemente creo que la revuelta tampoco lo hace bien, porque alimenta, ¿no? Y eso es como un ejemplo de si alimento al otro, la bola sigue, ¿no? Recuerdo una ministra del gobierno de España que me dijo que ella no miraba a la bancada de la ultraderecha y que su respuesta era ignorarla. O sea, porque tiene que ser duro estar sentado en el Congreso y ver a aquellos enfrente, tucu, 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 tucu. Y lo que hacía era ignorar y no mirar. A veces, yo creo que el discurso de odio también puede ser que le demos la espalda y no entrar en la guerra de tú me dijiste, yo te dije, ¿no? Por simplificar un poco, ¿no? No sé si se entiende la idea. No creo que no siempre haya que no responder, pero hay muchas veces que hay que callar, dar la vuelta y no alimentar el discurso. Porque muchas veces lo alimentamos en la contranarrativa, alimentamos ese discurso de odio y eso pasa mucho en las redes sociales. Y estamos 3 días chucu, 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 machacando al otro, el otro machacándonos a nosotros, ¿no? O a nosotras. Entonces yo, no sé, son pinceladas simples también, pero también es porque el día a día es el mío, el de una persona que trabaja con personas con discapacidad, el de la panadera, el de la fontanera, el de la albañila, el de la médica, que no tenemos tiempo para grandes divagaciones, sino para hacer pinceladas simples de nuestra vida y decir qué es lo que queremos que entre a través de mi ordenador, móvil, etcétera, y qué es lo que no queremos que entre. Entonces, yo creo que para mí la base es la educación, cómo utilizar las redes, cómo manejarnos en el discurso de odio, a qué le tengo que contestar, a qué no, cómo no rizar el rizo y seguir machacando en ese sentido. Y luego, bueno, hay otra gente que tiene más poder que nosotras, que tiene más dinero y que en vez de estar tomando el sol en piscinas, pues que podrían aportar más para cambiar la situación de las redes y no alimentar, porque también se alimenta desde esos espacios de poder, ¿no? Registrar o comprobar los efectos letales del discurso de odio para meterles unas demandas sendas a todas las redes sociales. Creo que ese es un ejercicio que no estamos haciendo o que tal vez desestimamos, pero hay efectos que vulneran, que violentan. A través del discurso de odio se generan violencias, se generan actos, se multiplican esos efectos y creo que es una responsabilidad de las plataformas y de las redes sociales que están construidas o basadas, digamos, en prejuicios. O sea, yo no tengo TikTok, a veces uso X, estoy entre el Facebook y el Instagram todavía ahí balanceándome y no, o sea, siento yo que los algoritmos sesgan y te generan una burbuja. Yo a veces no veo toda esa, creo que, digamos, me he protegido un poco o hay situaciones que las redes sociales hacen que no veas del todo ciertos contenidos, pero sí entiendo cuando hay un efecto en la población a partir de esos discursos y yo creo que eso es demandable, es repudiable y se puede hacer algo contra eso, pero creo que es una estrategia a largo plazo y una estrategia muy enfocada en detectar esos efectos y esos discursos. Por otro lado, yo diría que para usar las redes sociales que están basadas en prejuicios,
qué hace la sociedad civil o qué hacemos las organizaciones sociales, disputamos ese ejercicio de poder en las redes sociales con nuestros contenidos. A mí me gusta mucho hablar de la autorrepresentación, de la autonomía, de la autodeterminación de nuestras identidades, de nuestras existencias como fuentes poderosas de conocimiento y sabiduría que deben estar en las redes, pero que deben estar en las redes, no sé, también de una manera estratégica, ¿no? No sé si tengamos que, no sé, impulsar a que existan influencers, gente que esté metiendo contenido constantemente desde nuestra profundidad social, desde la autorrepresentación, sin que alguien nos tenga que dar diciendo lo que debería pensar o lo que debería ser, ¿no? Me parecen que esas son acciones de disputa de ese ejercicio de poder y de ese ejercicio de la volatilidad y la masificación de los mensajes, ¿no? Tal vez es como algo que no estamos haciendo mucho porque estamos todo el tiempo reaccionando reaccionando a las situaciones, pero no estamos pensando en una estrategia en donde en todos nuestros hermosos contenidos, el lenguaje poderoso que se ha posicionado, algunas estrategias que se han posicionado, no las estamos comunicando, no estamos sensibilizando sobre eso, no estamos contando desde la fuente, desde la raíz, desde la autorrepresentación, esos poderes, esas categorías hermosas que hemos construido como sociedad civil y que algunas están en las legislaturas, en programas y servicios sociales, pero que también están en el lenguaje y en el comportamiento de las personas y que creo que puede ser fructífero. Y por otro lado, nosotras siempre decimos que si hacemos una acción poderosa, si hacemos una acción de disputa, de narrativas propias, digamos, pues busquemos siempre que haya una cobertura mediática que pueda multiplicar ese efecto, porque las acciones muchas veces se quedan siempre en una especie de, digamos, se reducen cuando no tienen esa expansión, y creo que eso implica generar alianzas con los medios de comunicación, generar nuestros propios medios de comunicación o plataformas en redes sociales que nos permitan difundir y masificar de alguna manera nuestros conocimientos y prácticas poderosas. María José hablaba de que los discursos de odio los mueve el miedo muchas veces, y yo quería preguntaros qué nos mueve a nosotros, qué nos mueve al resto y cómo podemos transitar de esa reacción constante a los discursos de odio a pasar a la ofensiva. ¿Qué nos tiene que mover al resto? Uno de sus principios ideológicos, ¿no? El conjunto de valores que aquí en gran parte puede haber mucho que compartamos, aunque haya también mucha divergencia. A mí a estas alturas de vida lo que nos mueve, a mí en este país, viendo lo que hay aquí a pocos metros en el Congreso, y prácticamente son los principios de defensa de la democracia, donde yo creo que ahí va instalados los valores de la igualdad y del enriquecimiento de la diversidad y de lo importante que es el respeto a las diversidades. Me mueve la urgencia de ver que esta gentuza está llegando a todos lados. Y a lo mejor lo que me está moviendo ahora no es la pasión, sino el miedo. Y eso ya creo que es una derrota en sí misma. Pero si uno se hace socialdemócrata, que ya es la renuncia a mucho, es por puro pragmatismo y es por miedo. Y es por miedo a que esta gente sume uno más. Ya está, a que sume uno más y se hagan con el ejercicio de los ministerios. ¿Dónde iba a quedar este? Justo este, ¿dónde iban a mandar a este ministerio? A veces el miedo al enemigo común unifica posiciones. Decía antes María José que los números son fríos y que las emociones nos hacen movernos de una manera más beligerante y con más consistencia. Yo ahora reconozco que lo que me mueve es el miedo. El miedo a que sumen uno más. El miedo a que este gobierno tenga que prorrogar presupuestos y se mueva en la debilidad. Eso a mí me lleva a muchas contradicciones cotidianas, todos los días. Yo me levanto todos los días con una contradicción, todos los días. Y como a mí me da igual, porque soy un concejal de pueblo, pues te puedo decir que me da repugnancia Junts, ideológicamente, y me gustaría que el PNV y sus valores fueran un poco más los que fueran vigentes en el panorama de la derecha nacional. Pero
necesitamos todas las partes hoy que son capaces de paralizar el fascismo que está en el umbral de todo. Y a veces, a mí lo que me mueve, o fundamentalmente ahora, la acción del gobierno de la ciudad donde estoy, es consolidar que estén cada día más lejos del poder, que pongan cada día menos en duda los valores de la democracia y si hay que ponerse positivo, pues los principios más básicos, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Eso es lo que hoy mueve, en este caso, nuestra acción de gobierno. Entonces, a mí me mueve la ternura radical, encontrar la profundidad, el encuentro, el vínculo. Yo no quiero sostener la razón, no quiero disputar la razón, yo quiero sostener el vínculo con las comunidades con las que nosotros trabajamos, hacer legítimo nuestras prácticas, nuestros conocimientos. Y para mí eso es la ternura radical, o sea, encontrarnos y generar ese vínculo, sostener nuestro vínculo de lucha, nuestro vínculo y la memoria de nuestra existencia y de nuestra lucha. Me mueve eso, porque quiero que mis sobrinos, mis amigos, mis amigas, mi familia sea feliz y que el mundo sea feliz. Y para eso hay que luchar contra, no me gusta la palabra luchar, pero bueno, hay que estar enfrente de los que nos quieren ver en un mundo gris, en un mundo negro. Y quizás sea como el Principito, ¿no? Pero me mueve eso, ser feliz. Y que los que estén a mi alrededor y los que no están a mi alrededor también lo sean. Creo que en la vida nos tienen que enseñar que morimos. Y que las garantías de poder son efímeras. Que la riqueza es efímera. Y que en ceniza te vas a convertir o en polvo comido por los bichos. Da igual. Pero eso es que nos lo tienen que enseñar. Y en ese trayecto tenemos que ser felices y me mueve eso. El que pueda vivir con felicidad. Todas las personas que vivimos en este planeta. Y sin miedo. El miedo atrae la cobardía también. Y tenemos, las personas LGTBI más, sabemos ser resilientes, sabemos descubrirnos y enfrentarnos, y nunca más vamos a volver a los arcones, a los armarios, o a las muñecas rusas, ¿no? Unas dentro de otras y de otras. Y por eso miramos de frente. Y por eso nos vamos a enfrentar de frente, porque lo que nos importa es ser felices. Eso es lo que a mí me mueve. ¿No? Esas creencias que tienes, ¿no? Por las que te han educado, por las que intentas luchar, bueno, pues de amor, de paz. Yo cada vez digo que lo que más feliz me hace es la paz mental. Ya no pido grandes cosas. Con tener la paz mental ya estoy bien. Pero bueno, ese sentimiento de solidaridad, de justicia, ¿no? Y también un poco naif, ¿no? Pero yo creo que la gente que nos dedicamos a esto, pues seguimos teniendo la esperanza de un mundo mejor, ¿no? En el que quepamos todos, todas, todes, que no haya más, ¿no? Y defiendo mucho también el recuperar, ¿no? Hablábamos antes de los derechos humanos, pero ese concepto que es mucho más que un concepto, ¿no? De bien común, ¿no? Que creo que se ha perdido, ¿no? Con todo de, bueno, Make America First, bueno, de aquí los primeros, bueno, todo esto que está calando tanto, es como, por favor, y veo mucho peligro, muchísimo, creo que hay un riesgo más de lo que quizá nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, entonces pues tenemos que poner todo lo que podamos para intentar que no sea así. Bueno, yo quiero, aparte de agradeceros las intervenciones y participar en la mesa, a ver, es que dudaba de si tomar la palabra porque lo que iba a plantear tiene más que ver con la tercera ronda que habéis comentado y como en la cuarta ha sido como un punto más emotivo y humano de
que para mí cierra con eso de al menos intentar estar en paz y pelear por la felicidad y tal, pues como que resulta complejo volver un poco atrás y a las preocupaciones, y no es lo último que quiero ahora que nos vamos a ir a comer y hacer una pausa también para seguir conversando, ¿no? Pero en algunas de las intervenciones que habéis hecho, yo no soy una persona pesimista en general, pero siento un importante pesimismo. Porque yo sí creo que estamos al borde del abismo, al borde de una crisis importante, ¿no? Aquí a mi derecha está Raúl, que en algunas de las múltiples conversaciones, no sé si algún día a las 5 de la mañana, yo qué sé, hemos hablado y varias veces me decía, vi en tiempos oscuros, y me lo he dicho varias veces, y es que lamentablemente, aunque nos cueste pensarlo, lamentablemente estamos a un pasito de que realmente lleguen tiempos mucho más duros, ¿no? Sabemos estos días que esa cumbre antiabortista, que nunca tendría que haberse producido en nuestro país, a mi juicio, va a incluir una voz de alguien que defiende en su país y en su continente, y ojo, son mayoría. En Triángulo estamos poniéndonos un traje importante para trabajar en los próximos años, un poco más en el campo de la incidencia internacional de los derechos. Y claro, yo ahí la reflexión que vengo haciendo mucho tiempo es que no se trata de llegar y trasladar nuestro escenario mental, sino de ponernos en el suyo. Y el tema es que a nosotros nos revuelve por dentro que ese señor pueda hablar. Y se ha dicho aquí que no debería poder hablar. Y yo obviamente estoy de acuerdo con que no se pueda defender una idea que va contra los derechos humanos. Pero como intentamos poner el foco no solo en este país, sino ampliar y mirar un poco el discurso del odio en el mundo, porque lamentablemente tiene una conexión mundial, pues lo cierto es que si miras a África te encuentras con, por ejemplo, un país como Sudáfrica, que es abanderado de derechos y libertades desde la revolución que todos sabemos que hubo, y que de hecho tiene la protección de la diversidad sexual en su constitución, no quiere, se resiste a pertenecer a un grupo de trabajo de Naciones Unidas que trabaja por los derechos LGBT en el mundo, para no llevarse mal con su entorno, para no llevarse mal en el día a día de su... ¿Por qué? Porque lo común en el continente es que lo que piensa el diputado de Kenia, que va a hablar el lunes. Entonces, es importante que consigamos colocar nuestro escenario mental en la cabeza del otro, y de que no, el mundo no es como esta sala o como este país o como Europa, porque Europa puede cambiar pasado mañana. Hemos estado a esto, o no temblamos en las elecciones europeas. Yo, vamos, vamos, es que poco más o menos que la felicidad que el día que continuó el gobierno de coalición, porque estuvimos a un punto de que el gobierno que nos liderase en el país fuera un pacto PP-Vox. Y sí, a mí no me preocupa el gobierno en general del PP, aunque no lo apoye y lo combata, me preocupa la deriva. Alguien, creo que ha sido María José, antes has dicho que estamos en una deriva de lo políticamente correcto hacia la derecha, y eso es así. Igual que a partir del matrimonio, o esa época más o menos, vivimos una deriva en el sentido contrario, ¿no? Entonces, es muy importante que incorporemos esa diferencia de latitudes, esa diferencia de visiones del mundo para intentar avanzar. Pero a mí, que no soy optimista, me tiemblan las carnes cuando pienso en cómo poder hacer eso. Porque antes hice una pregunta que podía parecer excesiva, pero que sinceramente para mí es una preocupación grande, porque estamos a 0, y bueno, hace poco hemos visto un amago dentro del Partido Popular Europeo, una marejada ahí que tenía un interés puramente local y nacional, que para mí me ha dado vergüenza como país, porque fuera de nuestro país tenemos que ir a cuestiones mucho más objetivas, pero que ha puesto de manifiesto que quizá
quizás, y determinadas. Es que estamos hablando de que Holanda, de que Suecia, perdón, estamos hablando de países que han sido iconos de defensa de derechos de ciudadanía, están involucionando. Y es que Alemania está a 0, estamos a 0, de una guerra mundial y a 0, de una guerra, que lo ha dicho antes el compañero, y lo siento, pero eso está en el escenario, en el espacio. Entonces, de verdad, ¿cómo podemos armarnos de fuerza para seguir peleando aquí? Y todo esto para una pregunta, y siento de verdad esta intervención, pero me parecía importante porque antes habéis hablado de los medios de comunicación. Y es que, y ayer también salió en el taller, no es que antes fuera fácil trabajar, yo no defiendo el antes. Antes en este país publicaba quienes querían las editoriales, punto, las grandes. Ahora tenemos una proliferación de libros cada día que es imposible seguir la pista de lo que se publica y de qué puede ser bueno. Eso es fantástico para que determinadas voces salgan. Es maravilloso, pero también es verdad que hace que se publiquen muchas cosas que no llegan ni a 1000, muchísimos libros que no llegan a 1000 ejemplares. Eso se extrapola a los medios de comunicación. Los grandes medios antes marcaban la agenda y el poder lo que hacía era controlar esos medios. Ahora tenemos una multiplataformas en las que un montón de gentes puede opinar libremente y eso es maravilloso. Pero es muy complicado un elemento concreto al que quiero dirigir la pregunta. Antes Calle ha planteado la posibilidad de que invirtamos o intentemos que determinados influencers, o sea, los nuevos espacios, estén ocupados. Es casi imposible, porque la división tan enorme de orígenes de los mensajes es tan grande, el nivel de atomización de todo es tan grande que realmente se nos escapa y tenemos menos poder ahora que teníamos antes cuando te sentabas y convencías al país o a la SER o a un determinado medio que sí tenía determinado. No estoy defendiendo el antes, pero creo que tenemos una situación de impotencia ante el poder comunicar determinados mensajes, ¿no? Y termino. La pregunta es si se os ocurre qué podemos hacer ante esto. Porque yo recuerdo una frase de uno de los congresos de migraciones que me dijo Ángel al hilo de uno de los congresos de migraciones a los que lamentablemente casi nunca he podido ir por mi trabajo porque lo hacen en octubre, pero bueno, esa es otra historia. Y termino. Con las redes sociales lo que ocurre, y esto es un gran problema, es que estamos dándole altavocía al odio, al barro, al lodo. Cada vez que ponemos un vídeo de no sé quién para criticarlo, lo reproducimos. Y parte de nuestra audiencia que no lo conocía, lo ve y sintoniza, porque nos equivocamos pensando que tal. La mierda nos esparce, creo que es la frase que me dijiste. Yo no sé cómo podemos actuar con esta microfragmentación de la comunicación. Porque cuando estamos hablando de odio, estamos hablando, y lo habéis planteado, de la necesidad de transmitir mensajes y hacer pedagogía y defender nuestro enfoque en positivo. Lo queremos hacer en positivo. Cuando hemos podido, ganamos. Pero ¿cómo podemos encontrar un punto de luz en esta impotencia que yo por lo menos siento? No sé si es demasiado la pregunta. Perdón por la extensión, lo siento. Escapa, ¿no? Y también siento, bueno, pues esa impotencia, ¿no? De muchas cosas. Sí que es verdad, yo como soluciones, a ver, yo creo también, ¿no? Se ha dicho por aquí, en el poder de la sociedad civil, ¿no? De cómo organizarnos. Es verdad que los grupos antiderechos, ¿no? Como decíais, ¿no? Se ha colado ese hombre que va a hablar del aborto ahí, en el Senado, ¿cómo puede ser, no? Pero es que están organizados, están muy organizados desde hace mucho tiempo. Y tienen una estrategia ideológica y muy bien construida colectivamente, que son sus 3 mensajes simplones, que no va más, pero que los repiten y repiten hasta la saciedad. Y esa es una de las estrategias más importantes, cosa que desde la sociedad civil, tanto organizada, me refiero a entidades, como no organizada, no sabemos hacer, ¿no? Primero, nuestros discursos suelen ser chapas, muchas veces, y la primera Oxfam Intermón, un pedazo de estudio. A ver, no, mensajes ágiles, ¿no? Tenemos mucho que aprender de esa estrategia que hacen ellos y ellas para llegar a la gente. ¿Cómo se hace? No lo sé. Pero tenemos que ser ágiles. Desde el momento que nadie ve
un vídeo de más de 1 minuto, es que aquí espabilamos o no llegamos a nadie. O sea, es que es así la realidad, ¿no? Entonces ya eso para empezar es tecnológicamente, ¿no? Los que tenemos cierta edad, como yo ya, bueno, eso nos escapa, pero seguro que hay estrategias comunicativas, marketingianas y demás que tenemos que aprender. Y sobre todo la fuerza de esa comunidad. O sea, tenemos que repetir, si consensuamos 4 o 5 mensajes, que no son más lo que hace la otra parte de narrativa transformadora, tenemos que repetir entre todas y no parar. Y es que es verdad, mi jefa siempre me dice, pero es que no somos la Coca-Cola, no podemos gastar tanto dinero en mensajes. Bueno, pues unámonos la sociedad, ¿no? Antes decía, ¿no? Tenemos una guía de comunicación, cantidad de entidades tienen 20.000 días quiero decir que es algo que hemos trabajado muchas, ¿no? Bueno, unámonos y ya para actuar, o sea, ya vale también, muchas veces somos, ¿no?, de estudios, de investigar, a ver qué pasa, analizar. Hace falta acción, precisamente por lo que dices, ¿no? Es que es inminente, está ya aquí, ¿no?, el peligro, con lo cual yo ahí sí que abogo por alianzas a tope para ir juntas de la mano, por lo menos en lo mínimo, porque luego también somos como muy exquisitos, ¿no? A nada que hay un ápice de discordancia, pues ya no estamos juntas, ¿no? Vamos, que lo básico es más importante y estoy segura que todas estamos de acuerdo, ¿no? Por ahí vería yo un poco de esperanza, pero es verdad que cuesta. Y creo que ha iniciado toda esta jornada con esta idea de Julio. Están tan beligerantes porque vamos bien. Los que nos dedicamos, las que nos hemos dedicado a la cooperación, objetivamente, vamos bien. Por primera vez en la historia, prácticamente la totalidad de la infancia está escolarizada. Eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad. Por primera vez nos hemos enfrentado de manera grupal, estratégica y con inteligencia, ciencia e internacionalismo a una pandemia que ha estado a punto de ponernos al límite como especie humana. Por primera vez las clases medias empiezan a tener un objeto y un enfoque internacionalista en muchos países occidentales. Por primera vez, decía el compañero, el soft power, el poder blando de la Unión Europea, que no es militar pero sí económico, es capaz de poner en entredicho y coaccionar capacidades de los ultras en determinados tipos de países, con sanciones. Yo no creo que estemos tan mal. Lo que pasa es que vamos bien. Y eso está alzando su odio y sus capacidades reactivas, que cada vez tienen menos filtros. Yo creo, de verdad, que la distribución, y es con la segunda idea de un señor que fue alcalde de Mérida, que dijo en un momento determinado, hostia, no hay nada más moderno que la lucha de clases. No hay nada más contemporáneo que la lucha de clases. Y en algún momento tenemos que hacérnoslo mirar. Llega un momento en el que hay que salir de las tertulias de café y volver a las calles a organizarse, porque lo que todos reconocemos con inmediatez es que ellos están muy bien organizados. Y hay que retornar a cosas más clásicas, no llamándolas antiguas, sino poniéndolas en el frontispicio de nuestro camino de nuevo. Alianzas con fuerzas sindicales, organizaciones con grandes bases sociales, socios, socias informadísimos de lo que estructuralmente nuestras organizaciones hacen, aliándonos con gente que a lo mejor no son estrictamente nuestros aliados, pero que sí tienen enfrente al mismo sujeto enemigo. Yo creo que hoy no hay nada más contemporáneo, más revolucionario que la lucha de clases. Y las organizaciones tienen que volver a eso, porque nos hemos hecho trampa todos, porque hemos vuelto a un ejercicio ejecutor de proyectos y de intervenciones y lo llevamos hablando muchos años. Hemos perdido la visión a largo plazo de la acción política que como organizaciones tenemos que tener, no las que estáis aquí, sí mayoritariamente a las que muchos pertenecemos de puertas afuera de este lugar. Ejecutores. La administración hemos sido muy perversos, cada vez más burocracia, cada vez soy más oficinista y menos activista. Sí, el sistema se ha autoprotegido, ha anulado las capacidades políticas de muchas organizaciones. Sí, lo sé, yo he formado parte también de esas historias. Yo creo que hay que volver a cosas que son más clásicas, pero que son hoy más necesarias y más revolucionarias que nunca. Muchas gracias.